Buenos días a todos. Gracias por su paciente asistencia y gracias a la organización por habernos traído esta mañanita de abril a poder hablar de 3 horas en el Museo del Prado. Si yo fuese guía del museo y esta mañana tuviese que hablarles de este libro, les pediría que saliésemos juntos de la sala. Creo que a mano derecha llegaríamos a una de las puertas de entrada del museo y les pediría que nos encaminásemos a la sala 56B. Creo que no está muy lejos. Y lo más normal, si estuviésemos en esa sala, sería que nos fijáramos en una de las pinturas que comenta Eugenio d'Ors en el libro, que es la Anunciación de Fra Angelico. Esa es la pintura estrella de la sala y ayer cuando estuve en ella lo pude constatar y es normal que sea así. Pero él se fija en otra, que es el Tránsito de la Virgen de Manteña. Está en la misma sala y puede estar 10 minutos tranquilamente viéndola porque no forma parte de los grandes éxitos del museo, aunque es espléndida. Les hablo un poco de la historia de este cuadro. No sé si ustedes han estado en Mantua, en la ciudad de la Lombardía italiana, pero si han estado allí, lo más probable es que hayan visitado el Palacio Ducal, que es uno de los palacios más grandes del mundo. 8 patios, 7 jardines, 500 habitaciones, 35.000 metros cuadrados, como nuestras casas. Empezó a ser habitado en el siglo XIV y progresivamente, cuando había un nuevo duque, construía un nuevo edificio y uno de los objetivos era poder ampliar la colección familiar. A mediados del XV, Luis III Gonzaga contrató a un pintor para su corte, que era Andrea Mantegna. La obra más conocida y que se conserva aún en el palacio son los frescos que pintó en la Cámara de los Esposos. Estuvo unos 10 años pintando esos frescos donde se ve al duque y a su mujer acompañados por la corte en un paisaje idílico. Probablemente el primer encargo, según lo que he podido comprobar, en 1459, fue decorar una capilla con frescos también y con algunas pinturas. Destacan 4: la adoración de los Reyes Magos, la circuncisión, el tránsito de la Virgen y ascensión. Diría que uno de ellos está en Los Ángeles, creo que no sé, uno seguro, no sé si 2 en los Uffizi, y el tránsito de la Virgen está en la sala 56B. No sé si recuerdan el cuadro, pero en el centro está una cama donde la Virgen María, ya vieja, está esperando el momento. Ha fallecido o espera el momento del tránsito. Está acompañada por varios apóstoles y al fondo se ve un lago, que era un lago que estaba se podía ver en aquel momento desde el Palacio de los Duques en Mantua. Es un cuadro extraordinario. En el siglo XVI, la capilla donde estaba el cuadro se desmanteló. Uno de los herederos del duque que había contratado al pintor tenía graves problemas económicos y tuvo que venderse la colección y la compró el rey Carlos I de Inglaterra.
la cifra por la que la compró es conocida y todo parece indicar que fue una compra a muy buen precio por el valor que tenía la colección. Lo que ocurre es que hay un problema, es que al cabo de 20 años Carlos I, esas cosas que pasan, fue decapitado, acusado de alta traición. En principio podría haberse defendido porque el jurado que puso en marcha la Cámara de los Comunes le permitió que podía tener una defensa, pedir una cierta ampara, pero él dijo que no, que él era rey porque era Dios quien lo había elegido para desempeñar esa función, que por lo tanto no se fiaba del juicio de los hombres, y los hombres decidieron decapitarlo. Justo antes se le dijo si tenía algún deseo y fue salir al patio donde lo decapitarían con 2 camisas porque no quería, dijo, que sus enemigos lo vieran temblar. Y después de que fuese decapitado, disfrutó de 2 privilegios. Uno era que, en general, el verdugo enseñaba la cabeza al público que asistía a la escenificación de la decapitación, y el verdugo enseñaba diciendo: este hombre cometió alta traición, no lo hicieron con él. Y otro privilegio que tuvo es que recosieron la cabeza al cuerpo. ¿Qué hacer con esa colección de pintura creada por los duques de Mantua y que había comprado el rey de Inglaterra después de que fuese decapitado? Se subastó, porque se subastó todo su patrimonio, y el cuadro del Tránsito de la Virgen lo compró un marchante flamenco, y a ese marchante flamenco se lo volvió a comprar un embajador de Felipe IV, y por eso el cuadro se expuso en el Casón del Buen Retiro, después en el Palacio de Oriente y desde 1829 en el Museo del Prado. O sea, esta primera parte de la historia son solo 400 años, si no me he descontado, aproximadamente 400 años. Casi 500 años después, medio milenio de que Mantegna hubiese pintado ese cuadro, en 3 horas en el Museo del Prado, Eugenio d'Ors dijo lo que ahora les leo. El Tránsito de la Virgen de Mantegna se guarda hoy en la sección del museo donde se agrupan los pintores italianos. Como se trata de un cuadro de cortas dimensiones, el visitante novicio no lo encuentra enseguida. Además, está colocado como al descuido, sin ningún aparato de supremacía presidencial. Tampoco llama la atención por la pompa o la simpatía del color, por ninguna de las seducciones de la vivacidad. Pero yo te juro, amigo mío, que en esta tablilla lívida se encierra una de las más puras realizaciones de belleza que hayan conocido los hombres. De ferviente del arte sé, muy pocos, pero en fin, de entre los mejores, que si un día el fuego debiese consumir todo este museo y en manos de ellos estuviera a salvar una obra nada más, no vacilarían y se precipitarían hacia el Mantegna. Inteligible, claro, el Tránsito de la Virgen lo es claramente. Claro no quiere decir precisamente fácil. Al contrario, este linaje de belleza trae para su goce mucha dificultad y exige en el gozador estar de vuelta de muchas cosas. La pregunta que yo querría saber contestar hoy, y me gustaría que me ayudasen a contestarla después en el coloquio, es por qué Ors pensó que ese era uno de los cuadros que debía salvarse, o porque era el primero que consideraba que debía salvarse del Museo del Prado. A principios del año pasado se publicó en Letras Libres un largo artículo de un buen amigo, José María Lasalle, que fue secretario de Cultura en uno de los gobiernos del presidente Mariano Rajoy. Es un artículo que pueden leer en la red, está colgado y es de libre acceso. Y allí, de alguna manera, hace una historia política del museo.
en la primera frase o en la segunda, Lasalle comenta que el museo a lo largo de su historia ha ido regenerando la imagen simbólica de la identidad española. Y lo argumenta diciendo cómo se ha ordenado, cómo ha aumentado la colección, cuál ha sido la peripecia del museo. Él es especialmente insistente en todo lo que representó para esa identidad el periplo de muchas de las pinturas durante la Guerra Civil, y comenta también cuál es su ubicación desde un punto de vista simbólico y en relación a la Guerra de la Independencia. Me pareció, para mí fue iluminador ese artículo por el tipo de mirada, por el tipo de interpretación que hacía del sentido simbólico, político, que tiene una determinada organización de la colección. Disculpa. En otro artículo de Calvo Serrayer decía que la colección del museo no es la típica de un museo ilustrado, de un museo con un afán enciclopédico y pedagógico, e insistía en la idea de lo que es matriz en la concepción histórica de la colección y del museo. Es mostrar una tradición nacional vinculada a una colección real, y por eso diría que son tan centrales Velázquez y Goya. Estoy convencido que mucho de lo que les digo para ustedes es completamente obvio, ya me disculparán. Pero yo ayer cuando iba paseando, iba con el libro leyendo ante determinados cuadros, hice el recorrido por el pasillo central, que es el del primer piso. ¿Y cuál es el centro de ese pasillo? Bueno, son los retratos de Tiziano, de Carlos V y Felipe II. Eso es una propuesta eso tiene un sentido. Y es una propuesta de interpretación de qué es o de cuál es la idea, la propuesta de conocimiento, la propuesta identitaria de algo tan central para la cultura de nuestro país como es el Museo del Prado. Creo que es Ramón Gaya que habla del Prado como la roca de España, y es Lasalle que cita las palabras de Manuel Azaña durante la Guerra Civil, cuando interviene también en el museo, y se refiere a que la mayor tragedia para el país sería perder no tanto la forma de gobierno, sino perder los cuadros del museo. No. Tú estás en el centro de ese pasillo, llegas al lugar donde están los retratos de Carlos V y de Felipe II, inevitablemente ahí te magnetiza la sala de las Meninas, que la ves desde el pasillo, y al fondo ves a la familia de Carlos IV de Goya. Esa es una idea de lo que el museo proyecta, y podría ser otra. En realidad, lo que proponía el artículo de Lasalle, que insisto es un artículo interesantísimo, era que podía construirse un relato alternativo o complementario en el museo que incorporase la americanidad que él consideraba ausente y que podría hacerse con piezas de colecciones que fueron colecciones reales, y que de alguna manera esa parte del pasado que podría estar en el museo no está, y que implica que no esté y que implicaría que estuviese. Creo que ese es un motivo de reflexión pertinente. En la introducción, Javier Arnaldo se refería al papel de Cossío y del institucionismo, de la tradición institucionista que él representa. Bueno, ese regeneracionismo liberal
que viene de la institución y que en su caso, en el caso de Cosillo muy claramente, había un aspecto central que era la reivindicación del Greco como eslabón clave de la tradición pictórica española. Cosillo es uno de los, lo que representa Cosillo y lo que representa el Greco es uno de los enemigos del libro de Eugenio d'Ors. Les leo un fragmento que cuando hice ayer el paseo me sorprendió. Yo creo que es de los momentos en los que más interviene en la discusión sobre el presente, es al hablar del Greco y del tratamiento que había hecho el fin de siglo sobre cómo lo había reivindicado y cómo esa era una reivindicación de algo y es un concepto que él repite varias veces, venenoso. Para él lo que representa el Greco, el barroco, de alguna manera la mujer también, es la introducción del veneno en el orden clásico que debería guiar la mecánica de funcionamiento de una sociedad. Y hay un cuadro que le resulta al Greco especialmente inquietante, porque Ors es muy ideológico, defiende un polo ideológico, también estético, pero hay algo que a mí me entusiasma de él, que es que sobre todo le pone el lado oscuro, que dice que no le gusta. El lado oscuro le fascina y en el Cristo abrazado a la cruz lo ve muy claramente. Dice, obra de la última época del artista, ya trágica y casi delirante, el alma parece haber roto con cualquier respeto a la belleza del cuerpo y se evaporan apasionadamente las que, en tono despectivo, Jáuregui, oportunamente citado por Cosillo, llamaba corpulencias para dar paso a todo lo que en el arte es cohibido y subterráneo, a la loca sensualidad del color, vidas y espíritus. Yo no puedo ver a este Cristo con su innoble nariz, con sus ojos alucinados, sin pensar en el Abétissé-vous de Pascal, hijo en lo espiritual de la misma reacción barroca contra el racionalismo. Es decir, Ors, yo creo que no quiere, en el relato museográfico que plantea en el recorrido, no está pensando en clave de un nacionalismo liberal, apenas está pensando en clave de una tradición pictórica española, no tiene una intencionalidad política, muy tenuamente política, porque si la hubiese tenido en el centro, yo creo que habría colocado la descripción de los fusilamientos de Goya, que es un párrafo precioso del libro, pero no hace eso. ¿Qué pretende Ors con el libro? Y, por tanto, ¿qué pretende situando como el cuadro que debe salvarse el Mantegna? Las personas que me han precedido son todas especialistas en Eugenio d'Ors, han editado textos sobre Ors, han publicado ensayos sobre Eugenio d'Ors. Yo soy un completo intruso y siento que de alguna manera tengo que justificar por qué estoy aquí. Hace 4 días, es decir, un cuarto de siglo, yo estaba intentando escribir una tesis doctoral sobre el género de la biografía en España. Y fracasé estrepitosamente. Logré presentar la tesina y estaba dedicada a 2 biografías sobre Goya. Las 2 publicadas, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que el 28 o en 1927, cuando se cumplía el centenario el bicentenario o el centenario, debería ser el centenario de la muerte de Goya. Si no, lo digo de memoria y puedo equivocarme, pero seguro que ustedes lo sabrán. Una era el Goya de un autor que ha sido citado, Ramón Gómez de la Serna, y el otro era el Goya de Eugenio d'Ors. A mí el libro de Ors, que se titula La vida de Goya, y se presenta como una biografía, me entusiasmó, pero había una paradoja extrañísima, que el libro era muy bueno y como biografía era muy frustrante para el lector. Es decir, prometía algo que no daba, pero daba algo que era interesantísimo.
el objetivo de esa tesina, que era identificar biografías valiosas de la literatura catalana y castellana, de alguna manera se vio frustrado ante ese libro y uno de mis propósitos era detectar cuál era el problema que tenía el libro, tan bueno y al mismo tiempo tan frustrante como biografía. Uno, lo ha comentado Xavier Pla, tiene que ver cómo la cocina donde nacen muchos de los, o la gran mayoría de los libros de Eugenio d'Ors, que es los artículos o las series veraniegas. Ese, como tantos, es un libro que nació en la prensa. Eso de entrada no es bueno ni malo, pero para construir una biografía, que es un relato en el tiempo, es muy difícil conseguirlo con piezas una detrás de otra que no tienen necesariamente por qué tener una continuidad. Una biografía es texto en el tiempo a través del cual se ve la vida de un personaje, pide un determinado desarrollo en el espacio de los capítulos y eso, si es una suma de artículos, tiene dificultades para funcionar. Pero el libro sigue siendo muy bueno. Otro de los problemas que tienen las biografías tiene que ver con la presencia del yo del biógrafo. En general, cuando tú quieres leer la vida de alguien, la vida del autor de esa biografía te interesa poco, ¿no? A ti te interesa la vida del protagonista del libro. Y Ors nunca puede evitar que el su yo, domine el discurso. Y no es un yo de un historiador que te cuenta cómo está haciendo la investigación, que también lo hace porque el libro arranca con una descripción de un viaje a Fuendetodos. En su caso, el yo es un yo que permanentemente impone sobre el discurso que está construyendo un sistema de ideas del que más o menos hemos ido hablando, que se construye a partir muchas veces de polaridades, que es una expresión que hemos usado, o de dicotomías, clasicismo barroco, las que queráis. Y eso dificultaba también que el libro pudiese ser leído estrictamente como una biografía, porque es otra cosa, y lo ha dicho Xavier también. Ors siempre es, aunque escriba una biografía, o aunque escriba la guía de un museo, o aunque escriba un artículo, Ors siempre es un ensayista. Este ensayista, que no creo que sea el papel que él quería tener en la vida cultural, pero que quería vivir del sistema cultural de su tiempo, escribe otra biografía ensayística algunos años antes, que a mí me parece también uno de sus mejores libros, que es el Cézanne, que se publica en 1921, y 1921 es el año que va después de 1920, cosa que difícilmente podía ser de otra manera, pero 1920 no es un año menor en la trayectoria intelectual de Eugenio d'Ors, como ha comentado el profesor Fuentes en su charla previa, porque en 1920 Ors deja de ser quien era, deja de ser... y ese quien era tampoco es fácil de caracterizar, con la defenestración y la pérdida de los cargos en la administración autonómica catalana, para decirlo en términos que podamos comprender todos hoy, deja de ser quien yo creo que quería ser siempre, que era el ideólogo, el político, el mandarín que tiene como principal responsabilidad la creación de un Estado cultural. Un Estado cultural en el sentido de la historiografía francesa. Ors estuvo durante un periodo largo pudiendo ser este mandarín de un Estado cultural. Creo que era su principal vocación, es decir, yo creo que estaba fascinado por Napoleón, pero lo que quería ser era Goethe. Pero para poder ser Goethe tienes que vivir en Weimar
y que estés contratado para ejerzas esa figura, también para decirlo en términos anacrónicos, pero útiles para comprender lo que quiero argumentar, en un intelectual orgánico que el poder te contrata para que ejerzas de ideólogo. Y en 1920 Ors deja de serlo y tiene que reinventarse. ¿Y cómo lo hace en ese tercer periodo? Yo creo que lo hace cómo consigue ser otra vez quien quiere ser, que es esta figura clave de un sistema cultural y, en la medida de las posibilidades, político. Y yo creo que lo hace reinventándose con algo que ya estaba, pero que no era principal, que es como crítico de arte. Y lo hace primero, el primer testimonio de ese afán es el Cézanne, que es un libro singular en su trayectoria, porque es un libro que no nace de artículos de prensa. Y por eso yo creo que es un libro mucho más orgánico. Tiene una idea que desarrolla de manera completa en los capítulos del libro. Es decir, primero impugnar cómo Zola construyó a Cézanne en la obra, después desmentir el tópico sobre un personaje más o menos bohemio, un personaje maldito, intentar con datos en el tercer capítulo, bueno, el cuarto no recuerdo el orden exactamente, explicar su biografía y finalmente entrar en el análisis de las obras. Yo creo que este es un libro que abre una nueva etapa de su aventura intelectual en la que la crítica de arte debería ser lo central. Y quiere escribir artículos sobre ello, quiere dar conferencias sobre ello, impartir cursos sobre ello y también que se publiquen libros, pero lo que él quiere otra vez es ser una figura esencial en una sociedad cultural, y eso querrá serlo por primera vez en Madrid, a través de la Sociedad de Artistas Ibéricos, que se está configurando en aquel momento. En este libro que editó la profesora Mercader se habla de ello, y hay tesis y hubo exposiciones en la Reina Sofía sobre esa aventura de la Asociación de Artistas Ibéricos, que ante un arte que consideran anquilosado, quieren ser abanderados de un arte moderno, no exactamente vanguardista, pero diría que no exactamente vanguardista, pero sí del arte nuevo. Y aquí es donde Ors piensa y cree que tiene posibilidades de volver a ser el mandarín que siempre desea ser. Eso quiere decir que participa en las reuniones, que diseña acciones que se exhiba en Madrid arte catalán moderno, y por eso escribe un ensayo que quedará inédito y que publicó la profesora Mercader tiempo después, que es una espléndida introducción y sistematización del arte moderno en Cataluña. Es el momento de los contactos con el crítico Juan de la Encina, y eso no acabará de funcionar porque, y es estrictamente una hipótesis, la forma de modernidad de Eugenio d'Ors es una forma muy extraña en ese contexto, que es la de esencialmente un antimoderno. Ors entiende la modernidad y reacciona contra ella como un antimoderno, y quiere construir una tradición estética que legitime su posición cuando quiere volver a ser un mandarín del arte nuevo, del arte moderno, pero siendo un antimoderno. Y eso lo hace primero claramente al presentar a Cézanne como un pionero de lo geométrico, y creo que es la pretensión con la que escribe 3 horas en el Museo del Prado. ¿Cuál es la noción central que yo creo que él quiere defender en este itinerario
estético que no es ni político ni regeneracionista, no explícitamente político ni regeneracionista, es que la idea clave sobre la que debe fundarse una cultura es el orden, y el orden está amenazado. Para Dors el orden está siempre amenazado, y él quiere construir una tradición donde lo valioso sea los representantes del orden, de la forma nítida, y de ese, me ha gustado la expresión, de un arte en el que haya un tiempo sin tiempo. O sea, hay un anhelo de eternidad a la que solo se puede acceder en virtud del orden, un orden que ha sido amenazado claramente desde el impresionismo durante todo el siglo XIX, y hay un afán de restituir ese orden, y él lo ve en Cézanne, y por eso quiere, en la hipótesis del incendio, salvar el cuadro de Mantegna. ¿Por qué? Como dijo el filósofo portugués y entrenador del Real Madrid, José Mourinho. ¿Por qué? Porque ahora cuando salgamos y vayamos todos a ver este cuadro, es un prodigio geométrico. Están las tres columnas prácticamente simétricas que crean una perspectiva magnética. Está el suelo también con unas baldojas blancas y rojas simétricas. La exposición de los apóstoles llevan a muchos de ellos las velas, la rama, debe ser una rama de no recuerdo de una rama, pero también los candelabros que acompañan a la cama donde yace la Virgen María. Se ven perfectamente las patas de la cama, perfectamente simétricas, y finalmente esa ventana que da una paz inquietante porque es tan ordenada. Y esa es lo que hace el cuadro vaya, yo ayer quedé completamente enganchado a ese tiempo sin tiempo que construye la geometría. Y eso es lo que yo diría que pretende Hors con el libro, con una virtud que les comentaba antes, que cuando Hors es bueno es cuando sabe que su propuesta ideológica no debe imponerse sobre la realidad. Por muy claro que tenga que él tiene un programa que es estético y que en último término es político, y que la clave de esa idea política es una palabra que ha salido también ahora, que es jerarquía, él es demasiado inteligente como para no poder ser sensible a lo que escapa del esquema. Un libro, de alguna manera hermano de 3 horas en el Museo del Prado, que es La deshumanización del arte, que se publica los artículos en enero del 24, habla también de esa necesidad de orden y esa necesidad de mirar después de la mirada viciada que ha impedido comprender la realidad desde el siglo XIX. Pero, como les decía, y ya acabo, Hors tiene la virtud de, cuando es excelente crítico de arte y va más allá de la teoría y de la ideología, de reconocer que la belleza está más allá de la teoría, de la geometría y de la belleza, y eso tiene un momento que es, yo creo, el momento central del libro, que es Velázquez, en el péndulo entre clasicismo y romanticismo, o clasicismo y barroco, y no es Las Meninas, que es un cuadro que apenas aparece en el libro, aunque digamos que es el cuadro paradigmático de Velázquez históricamente, sino que es el Cristo en la cruz. Y termino leyendo lo que dice sobre este cuadro, que, insisto, yo creo que es el corazón del libro. El Cristo en la cruz significa una dignidad suprema, precisamente por lo sobrio, por lo humano, por la admirable ausencia doble de la belleza y de la fealdad física.
Este cuerpo no es feo, como en el Greco. Tampoco como en Goya será. No es tampoco un atleta, como en Miguel Ángel, ni una larva, como en algunos primitivos. Es noble. He aquí todo. No tiene cara que los cabellos ocultan. No tiene sangre con que abrevar románticamente la compasión. No tiene compañía humana para hacer visajes en que se retraten las pasiones. Ni paisaje, ni cielo, ni aparatosos meteoros y prodigios. Era un justo. Ha muerto y suprema dignidad está solo. Muchas gracias.